Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans, America's largest mortgage lender. Let's talk credit card debt for a minute. If you feel you're carrying too much of it, you're not alone. The average household in the U.S. carries over $8,000 in credit card debt. Ready for some good news? With a cash-out refinance from Quicken Loans, you can quickly and easily put some of the equity in your home to good use by paying off a lot of that high-interest credit card debt. A great way to take cash out is with our 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%, APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN to learn how taking cash out with a 30-year fixed mortgage might be the right solution for you. And for a record 9 years in a row, J.D. Power has ranked Quicken Loans highest in the nation in customer satisfaction for primary mortgage origination. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. For J.D. Power award information, visit jdpower.com. Rates subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. Bueno, la historia de Abraham es una manera de ilustrar que la vida cristiana, toda vida de fe, siempre es una peregrinación y siempre es una migración. Con esa introducción bíblica, vamos a mencionar ahora cuáles son las fragilidades que uno suele sentir como migrante de una manera más intensa. Vamos a hablar de las fragilidades. ¿Para qué? Para después mencionar la fortaleza que Dios le da a la familia migrante. Y para después mencionar el aporte que las familias migrantes pueden dar en el nuevo contexto. Ese es el orden de esta predicación. Introducción bíblica, que ya la hicimos con Abraham. Después las fragilidades. Después las bendiciones. Y después la tarea del migrante en su nueva condición. Entonces vamos a hablar de las fragilidades. Son variadas, por supuesto, porque las historias son variadas. Pero creo que la principal fragilidad, si yo lo fuera a decir en una sola frase, la principal fragilidad que experimenta un migrante es: yo tengo menos derechos que otras personas. La mayor parte de los migrantes, sobre todo en las condiciones del mundo en las que estamos, la mayor parte de los migrantes experimentan eso. Soy menos en el sentido de que, como llego a hablar otro idioma, por mucho que alcance un alto nivel de inglés, es difícil que lo hable absolutamente perfecto. Entonces soy menos porque me puedo expresar menos. Yo leí una estadística cuando estaba en Irlanda. A mí me tocaba hacer todos mis estudios en inglés, escribir mi tesis doctoral en inglés y defenderla en inglés. Los que están aquí saben el trabajo que eso cuesta. Y leí una estadística: cuando una persona adulta aprende una segunda lengua, al expresarse en esa segunda lengua, es como si su cociente intelectual disminuyera. Es decir, que la persona que solo me ha oído en inglés se hace una idea de mí con una cociente intelectual bastante disminuido con respecto a lo que yo pueda tener. O sea, uno se siente disminuido. Y tú seguramente habrás encontrado momentos en que tratas de expresar algo y no logras ponerlo exactamente en palabras. Y sobre todo cuando hay mucha soledad, esa sensación es terriblemente frustrante, porque es como que nadie me va a poder entender. Como que uno no encuentra la palabra precisa. Además, nuestros idiomas, todos los idiomas, son como organismos vivos que van evolucionando. Y eso quiere decir que también surgen nuevas palabras. Y palabras que uno más o menos maneja en su lengua, ¿cómo la traduces a otra? Hay una palabra que a veces se oye en Colombia, hace unos años se oía más: descuadernado. ¿Encuadernar qué es? Encuadernar es poner dentro de cubiertas sólidas una publicación, como darle solidez, ¿no? Con una pasta. Tiene una portada, una contraportada. Eso es encuadernar. Y sentirse uno descuadernado es como sentirse descuadernado. Sentirse uno descuadernado es como sentir que está roto, pero de una manera vital, como desordenado profundamente. Bueno, ahora trata de decir eso en inglés.
Trata de decirlo en francés, trata de decirlo sobre todo, que debe ser muy fácil, en polaco. Trata. ¿Cómo se dice descuadernado en polaco? Entonces, uno se siente disminuido, uno siente que puede expresarse menos, uno siente que no le sale todo lo bueno que uno quisiera hacer, lo bueno que uno quisiera dar. Entonces ya en el idioma te sientes disminuido. Muchas personas llegan a una nueva situación y traen unos títulos. Entonces la persona traía un título universitario y traía una maestría. Llega aquí y lo primero que le dicen es: tus títulos no valen. Entonces mis títulos no valen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendrías que hacer, vamos a estudiar tu caso. Tú ya estudiaste toda tu medicina, hiciste toda tu carrera de medicina. Aquí, por 4 años que estudies, te validamos tu medicina. Entonces la persona se siente retrocedida, se siente disminuida. Y el argumento del país que te recibe, por más acogedor que sea, el argumento siempre es: aquí las cosas son así. Es decir, no vamos a cambiar por ti. Ahora, hay que entender que eso es lógico. Ellos no podrían estar admitiendo títulos de medicina de cualquier parte que la gente llegue. Pero es muy frustrante para una persona que ya tiene una carrera, que ya la ha ejercido. Alguien dice: yo era profesor universitario, yo daba materias de física avanzada en una universidad, yo soy ingeniero de profesión, tengo una maestría. Llego aquí y resulta que nada de eso vale. Entonces eso produce frustración, eso produce como una disminución, como que me han disminuido, como que me han devuelto, como que me han atrasado. Y está también el tema del idioma. Luego está el tema de que uno no sabe muchos derechos que uno tiene. Muchas personas no saben eso. Y las personas que deberían ayudar a que uno conociera sus derechos, pues son obviamente abogados. Y todo abogado está dispuesto a ayudarte a conocer tus derechos si tú le pagas sus derechos a él. Y los derechos suelen ser costosos. A mí me contaron lo que le sucedió a un colombianito que le preguntó a un abogado australiano. Le preguntó el colombiano al abogado, él en su inglés, pero aquí claro lo decimos en español, él en su inglés le pregunta al abogado: ¿cuánto vale hacerle a usted un par de preguntas? Algo así como how much would it be to ask a couple of questions from you? Algo así como eso. ¿Cuánto valdría hacerle un par de preguntas a usted? Y entonces le responde el abogado: son $700. ¿Cuál es la otra pregunta? Entonces, claro, si tienes un trabajo en el que ya ganas menos, porque no vale tu título, donde te expresas menos, pero tienes el problema del idioma y donde todo te lo cobran de esa manera, eso te hace sentir frágil. Además, en tu país, en tu cultura, tú tienes una cantidad de información práctica. ¿Qué hago si me enfermo? ¿Qué hago si me quedo sin trabajo? ¿Qué hago si? What if? What if? Pero tú estás en el nuevo país y te sientes un poco enfermo y tú dices: ¿y ahora cómo se resuelve esto aquí? Claro, eso se aprende rápidamente, pero el hecho de que al principio no lo sabes te pone en una situación de fragilidad, porque tú dices: ¿y aquí cómo se hace esto? ¿Y aquí cómo se resuelve esto? ¿Y aquí cuál es la mejor manera de hacer esto? Y uno empieza a tomar decisiones y muchas de esas decisiones son desacertadas. Yo tenía que transportarme a la universidad, por ejemplo, allá en mis estudios. Y entonces había un sistema, o tienen un sistema de tranvía y de bus. Casi en todos estos países tienen varios sistemas. Y entonces yo pues obviamente no sabía ni cuáles eran las rutas, ni cuál era el sistema de etiquete. Había como 4 tipos de etiquete de bus que uno podía comprar para ir a la universidad, que uno es un servicio por mes, pero con estas restricciones. El otro es un servicio con horas, con estas restricciones. El otro es otro servicio. Y entonces uno se pierde en todas esas explicaciones y al final uno dice: deme algo, algún tiquete, lo que sea. Ya uno termina comprando mal.
Y entonces luego uno se siente bruto y se siente un poco torpe y dice, compré lo que no era, esto no era lo que me servía. Este producto resulta que me dijeron que era alemán, pero por dentro lo único que dice es ping pong ching hui. Y entonces y uno se siente tonto y uno se siente disminuido. Y por eso repito, la gran fragilidad que uno siente es esa: estoy disminuido. O como dirían en inglés, this is not the best version of myself. No, esta no es mi mejor versión. Lo que ustedes están conociendo no es mi mejor versión. Porque mi mejor versión, ¿dónde florecía? Pues florecía en San Salvador, florecía en San Pedro de Sula, florecía en Quito, florecía en Caracas. Esa era mi mejor versión. Pero lo que ustedes ven aquí es, bueno, lo que pudo llegar aquí. Entonces, muchas veces la persona se siente disminuida. Eso va cambiando con el tiempo. Con el tiempo vas aprendiendo cosas, vas viendo los aspectos positivos del país, aprendes a manejar recursos, derechos, auxilios, becas, cómo es el sistema de salud, cómo es una cosa, cómo es la otra. Eso va mejorando. Pero esa primera impresión que llamamos sentirse uno disminuido, eso queda muy grabado en el cerebro. Y ahí es donde yo quería llegar. Mire, yo he conocido migrantes que tienen una capacidad intelectual, una capacidad para resolver problemas que los mismos del país lo reconocen. Yo he conocido, pues perdónenme que haga referencia a mi país, pero claro que es lo que más conozco. Yo he conocido colombianos en Irlanda que eran preferidos para el trabajo por su capacidad para resolver problemas, por encima de irlandeses. O sea que el migrante muchas veces desarrolla muchísimos talentos, pero el problema es no tanto las destrezas, skills, no tanto las destrezas que tú tengas, sino cómo te sientes tú. Y esa primera impresión de estar uno disminuido, eso queda muy grabado en el corazón. ¿A qué voy con todo esto? A que cuando uno se siente menos, uno siente que no tiene derecho a cambiar el país que lo recibió. Uno siente que la palabra de uno no va a tener tanto impacto. Uno siente que a duras penas, bueno, ya hicieron mucho en recibirme. Sobre todo porque algunas personas llegan porque quisieron llegar y otras personas llegan porque les tocó llegar. Y el caso de las personas que llegan porque les tocó, por ejemplo, situaciones de refugio político, situaciones realmente graves, humanitarias, la situación de esas personas psicológicamente suele ser incluso más compleja todavía, mucho más compleja. ¿Por qué es más compleja? Pues ustedes se imaginarán. Porque la persona no fue una decisión que tomó, no se estaba preparando por largo tiempo, mirando a ver dónde está la zona de koalas, dónde está la zona de canguros, dónde está. Porque ahora los jóvenes preparan sus migraciones de esa manera, ¿no? Entonces, este año voy a hacer esto, el otro año voy a hacer esto otro y tal. Pero cuando una persona es un refugiado no tuvo tiempo de pensar todo eso. Simplemente le tocó subirse, a mí eso me conmueve. Le tocó subirse con su maleta de nostalgias y de recuerdos en un avión y llegar a un aeropuerto donde no conoce a nadie. Es muy duro. Para mucha gente ha sido muy duro. Y entonces la persona se siente así, se siente como sin derechos, y en el fondo de su corazón un poquito lo que siente es: ya hacen mucho con recibirme, ya es mucha gracia que me reciban. Pero hay un tema. Hay un tema, y es que aunque tú seas el más humilde de los migrantes, y esto quiero que me lo oigas muy bien, aunque tú seas el más humilde, tú llevas dentro de ti el fuego de Jesucristo y la dignidad de hijo de Dios. Tú tienes esa dignidad, tú tienes una luz, tú tienes algo grande, y es muy importante que no dejes apagar eso. A mí no me importa en este momento si tú viniste para mejorar tu nivel de vida. No me importa si tú viniste porque estabas pensando en estudiar inglés y terminaste quedándote. No me importa si tú viniste porque una empresa te trajo y luego te gustó el sistema de vida y te quedaste. No me importa si tú viniste
porque hubo una oferta especial del país, de esas ofertas para recibir familias jóvenes. En este momento no me importa en qué condiciones llegaste. Yo quiero que sepas que hay algo que nadie te podrá quitar nunca. Y eso que nadie te va a poder quitar es la dignidad que tú tienes de hija de Dios, de hijo de Dios. Quiero que sepas que tienes eso. Y quiero que sepas que esa fe tuya, esa fe que se ha visto puesta a prueba, esa fe es un tesoro que tú cargas contigo y tal vez no lo sabes. Yo me encontré en la ciudad de Fátima, en Portugal, me encontré una pareja de norteamericanos que se habían ido a vivir a Portugal, se habían ido a vivir a Fátima. Una cosa rarísima. Y fuimos muy buenos amigos, ahora nos escribimos muy poco realmente. Fuimos muy buenos amigos en una época. Y este norteamericano era un hombre tan interesante. Él me hablaba sobre migrantes, porque él mismo pues había cambiado de país, obviamente en condiciones mucho más cómodas que muchas otras personas. Él me hablaba de migrantes y él me decía algo. Me decía, es muy raro encontrar a un migrante ateo, porque cuando una persona lo está perdiendo todo, es cuando más suele aferrarse a Dios. Y eso es verdad. Eso es verdad. En el borde entre México y Estados Unidos, ese es otro tema que me golpea muchísimo. Hay una amplia zona de desierto y hay unas personas que llaman coyotes, algunos de los cuales son relativamente honestos dentro de lo que se puede mencionar, dentro de lo que se puede explicar, y otros son criminales sin alma. Son criminales sin alma porque le cobran a la gente para pasarle al borde y luego los dejan perder en el desierto, a que se mueran de hambre y de sed. Es un crimen horrendo. La policía migratoria de Estados Unidos vigila ese borde. Es un borde de miles de kilómetros. Ahí es donde Trump dice que quiere hacer su famosa pared esa, su famoso wall ese. Bueno, no entremos en el tema de la política. El hecho es que han encontrado a muchas personas muertas. Varios de esos muertos, lo último que tienen abrazado es una cruz o una imagencita de la Virgen. Es lo último que les ha quedado. Cuando todo les falló, cuando su país de origen les falló, cuando Estados Unidos les falló, cuando el coyote miserable los dejó abandonados en el desierto, lo último a lo que se aferraron fue a Dios. Algunos mueren tristemente, otros, entre comillas, lo logran y se entran al país de esa manera. Esto es muy importante, hermanos, que lo sepan los jóvenes, porque a veces a los jóvenes se les olvida lo que tuvieron que hacer los papás, y eso a mí me da indignación. Me da indignación cuando hay hijos que tratan con desprecio a la mamá porque habla mal el inglés o el francés o lo que sea. Me da indignación cuando hay hijos que tratan mal al papá y se avergüenzan de él porque no sabe las costumbres del nuevo país, no las ha aprendido. A mí cómo me duele y cómo me parte el alma. Hombres de campo que han migrado en terribles dificultades y abren una cuentecita después de años y que ya han más o menos arreglado su situación de papeles, abren una cuentecita de banco y el banco les da una tarjeta y la persona tiene la tarjeta y pasea la tarjeta y carga la tarjeta y no sabe cómo usar la tarjeta, y eso les da vergüenza a los hijos. Que su papá, que tiene las manos encallecidas, su papá que arriesgó la vida para poder pasar un borde, su papá es torpe
para el inglés y no sabe manejar una tarjeta en un cajero. Y me duele y me parece un pecado gravísimo que esos hijos maltraten al papá. Papá, ya te he explicado varias veces, mira, metes ahí y ahora escribe el PIN. Y el papá se le queda mirando al hijo como diciendo, ¿y qué es el PIN? Hermanos, nuestras familias tienen que ser el primer lugar donde entendemos las fragilidades de todos. Si tu papá se equivoca 20 veces metiendo el PIN, tú 21 veces le vas a hablar con amor y con respeto, con agradecimiento. Primero, porque es tu papá y será tu papá hasta la muerte. Y segundo, porque él está en una tierra que no es la suya y ha sufrido mucho. Entonces la persona que está en una nueva condición tiene muchas fragilidades, muchas. Y por eso se siente a veces disminuido. Y por eso a veces somos, voy a decir la palabra, acomplejados. A veces somos acomplejados. Somos acomplejados porque nos hemos acostumbrado a sentirnos así chiquitos, y a mirar a todos los demás grandotes. Y me perdonan, pero hay algunos que miran a los del nuevo país, los miran no como si fueran otros ciudadanos, otros seres humanos, sino como si todo el mundo fuera su patrón. Y esa mirada le queda a uno. A uno le queda esa mirada, la mirada que ve patrones en todas partes y que piensa, todos los demás son inteligentes y yo soy el bruto aquí. Y por eso es necesario hacer oración como la hemos hecho en este día. Por eso es necesario hacer oración. Porque es necesario, te repito, que tú comprendas que tu dignidad humana no te la quita nadie, porque el que te la dio fue Dios, y esa no te la quita nadie. Pero además de tu dignidad de ser humano, quiero que entiendas, por favor, que muchas veces la luz y la fe que tú tienes no la tiene casi nadie en este país, porque a ellos no les ha tocado eso, porque ellos no han tenido que abrazar la imagencita de la Virgen de Guadalupe o de cada advocación en cada país. Ellos no han tenido que abrazar esa imagencita para decir, no sé qué voy a hacer mañana. Como decía un campesinito mexicano, habrá hecho solamente su escuela primaria. Allá en California, los recogedores de frutas en California. Me contaba su historia. Ya él no lloraba, el que lloraba era yo. Ya él la ha contado muchas veces, ya él no llora, pero uno sí llora oyéndolo. Todas esas cosas del desierto que les he contado. Y mire lo que me decía él. Me decía él de esos días terribles entre el miedo de si me van a deportar, el miedo de si me van a maltratar, el miedo de si podré traer a mi esposa, el miedo de si voy a conseguir trabajo, el miedo de qué pasa si me enfermo. En medio de todos esos miedos, este hombre agarrado de su Virgen de Guadalupe, que yo la quiero también como si yo fuera mexicano. Yo la quiero muchísimo. Él agarrado de su Virgen de Guadalupe, su imagencita de la Virgen, y agarrado de su Virgen de Guadalupe, él lo único que decía era, mañana Dios también es Dios. Y con esa frase se podía dormir por la noche.
mañana Dios sigue siendo Dios. Y así años y años y años, hasta salir adelante. Ahora dígame usted, que sabe muchas cosas, respóndame esta pregunta, por favor. ¿Cuánto vale la fe de ese hombre? No hay dólares en el mundo que paguen esa fe. No hay lingotes de oro suficientes para pagar esa fe. El hombre con sus manos grandes de trabajador, unas manos grandototas, fuertes, sentado en la mesa de un restaurante, echándome su historia. Espere, padrecito, le cuento cómo llegamos. Y le repito, ya él no lloraba. Llora es uno oyéndolo. Y yo pensaba para mis adentros, el sacerdote soy yo, pero la fe de este hombre, es para quitarse el sombrero, como se dice. Es para arrodillarse uno, besarle sus manos grandes y encallecidas y decirle, bendígame usted. Bendígame usted, por favor, porque eso es mucha fe. Eso sí es mucha fe. Mucha fe. Es una fe muy grande. Y ahí pasamos a la segunda parte. La segunda parte es las bendiciones. Es verdad que no hablas ruso perfecto, árabe perfecto o inglés perfecto. Es verdad. Pero no te dejes acomplejar. Por favor, no te dejes acomplejar. No te dejes acomplejar. Tú llevas otros tesoros. Es muy bonito hablar un inglés perfecto, que más quisiera uno. Es muy bonito. Y tener uno su residencia permanente, tener uno su ciudadanía, todo eso es muy bonito. Esos son logros y triunfos. Bien. Pero yo te estoy hablando de otros tesoros. Y tú sabes que te estoy hablando de otros tesoros. Y te digo una cosita. Esos otros tesoros, no solamente tienes que agradecerlos, sino que hay que compartirlos. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home and auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all states or situations. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans, America's largest mortgage lender. Let's talk credit card debt for a minute. If you feel you're carrying too much of it, you're not alone. The average household in the U.S. carries over $8,000 in credit card debt. Ready for some good news? With a cash-out refinance from Quicken Loans, you can quickly and easily put some of the equity in your home to good use by paying off a lot of that high-interest credit card debt. A great way to take cash out is with our 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%, APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN to learn how taking cash out with a 30-year fixed mortgage might be the right solution for you. And for a record 9 years in a row, J.D. Power has ranked Quicken Loans highest in the nation in customer satisfaction for primary mortgage origination. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. For JD Power award information, visit jdpower.com. Rates subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030.